Buenas tardes, me presento, mi nombre es Andrés David Arango González y mi compañero José Duván Lozano Espina, ambos somos estudiantes de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina. Hoy realizaremos un análisis profundo del régimen prestacional laboral en Colombia, regulado principalmente en los artículos 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Este régimen no solo establece derechos mínimos irrenunciables, sino que erige como pilar protector del mínimo vital, tal como lo consagra el artículo 53 de la Constitución Política de nuestro país. Así es, Andrés. Comencemos por los elementos principales que conforman este régimen. Primero hablemos sobre las cesantías, que como su nombre lo indican, lo que buscan es proteger al trabajador cuando éste se encuentra cesante, es decir, cuando no se encuentre laborando. Hay que hacer la claridad que las cesantías no se pagan de manera directa al trabajador, sino que ingresan a un fondo, que el fondo es seleccionado por parte del trabajador. Y el dinero puede hacerse uso solo cuando el trabajador ya no se encuentra percibiendo ingresos. También hay unas salvedades, y es que el trabajador desea utilizar estos recursos para compra de vivienda, modificaciones de vivienda, estudio propio para hijos o quiera hacer inversiones. Las cesantías deben de pagarse a más tardar en el mes de febrero o cuando el trabajador termine su vínculo laboral. Seguimos con los intereses de las cesantías. Vemos que cada año hay una devaluación de la moneda. Cuando se presenta esta devaluación, el dinero no equivale lo mismo. Por ende, buscando mantener una adecuada valuación de la moneda, se establece este interés a la cesantía que equivale al 12% anual. Esto se efectúa hacia el trabajador a más tardar el 31 de enero de cada año. En tercer lugar tenemos la prima de servicios. La prima de servicios equivale a 30 días laborales, es decir, estamos hablando de un mes de trabajo y se liquida de manera semestral. En el primer semestre, esta prima de servicios debe pagarse el 30 de junio y en el segundo semestre a más tardar el 20 de diciembre. En cuarto lugar tenemos las vacaciones. Si bien las vacaciones no equivalen a prestaciones sociales, es una obligación que tiene el contratante hacia el trabajador para garantizarle durante 15 días hábiles ese descanso. Todos estos elementos son de carácter público e irrenunciables, diseñados justamente para asistir al trabajador en una subsistencia digna. Excelente síntesis. Ahora bien, la doctrina laboral y la jurisprudencia han desarrollado estos elementos en al menos 6 casos emblemáticos que todo operador jurídico debe considerar. Primero, la sentencia de la Sala Laboral 2345 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia establece que la mora en la consignación de cesantías genera no solamente intereses de mora, sino sanciones adicionales al empleador por incumplimiento doloso. Según la Sala Laboral, en su sentencia 1041 del 2021, también de la Corte Suprema de Justicia, aplica el principio de primacía de la realidad para obligar el reconocimiento de prestaciones sociales en contratos verbales, donde existe subordinación económica y laboral efectiva más allá de la forma escrita. Sigamos con jurisprudencia que nos señala la Honorable Corte Constitucional. En este caso abordaremos 3 sentencias de tutela. La primera de ellas, la sentencia T366 del 2023, que nos habla sobre la existencia de elementos que desvirtúan un contrato de prestación de servicios para profesional del área de la salud. En este caso, la Corte Constitucional estudió una acción de tutela interpuesta por un auxiliar de enfermería que lo que busca es demostrar su vínculo laboral que existía con el hospital militar. En este caso, se tuvo en consideración elementos que demostraban la existencia real de un contrato laboral, como lo es la permanencia en la prestación de servicios y elementos que evidenciaban la subordinación. En segundo caso tenemos la sentencia T182 del 2022, que nos señala la Corte cómo es inexcusable que una empresa, un empleador, vulnere derechos fundamentales como la vida, la seguridad social, la igualdad y el mínimo vital al no garantizar el pago de servicios, de prestaciones sociales y de cotizaciones a seguridad social hacia un trabajador.
En este caso es un médico que dejó de percibir sus ingresos durante la pandemia de COVID-19. Y por último, tenemos la sentencia T550 del 2023, que precisa que el empleador debe efectuar el pago de incapacidades médicas y prestaciones desde el momento de afiliación al sistema de seguridad social. Esto en concordancia con el principio de prevalencia del derecho sustancial en el contexto de las relaciones laborales. En este caso, la Corte Constitucional estudió una acción de tutela de una mujer que celebró un contrato laboral de manera verbal. Sexto y último, sentencia C-027 del 2024, la cual declara inexequible la exclusión de auxilio de cesantías en industrias familiares por vulnerar el principio de universalidad prestacional y la igualdad sustantiva. Estos fallos, Josué, ilustran un patrón claro: la supremacía de los derechos reales sobre formalismos contractuales, fortaleciendo la protección al trabajador vulnerable. Efectuemos una comparación estructurada entre los diferentes sectores, el público y el privado. ¿Cuál es la variación que se presenta en ambos sectores? Principalmente en el sector público estamos hablando en cómo se contrata al personal. La contratación en el sector público se da a través de méritos, es decir, la población debe estar sujeta a un concurso de méritos y a través de él es que se da la contratación con una entidad pública. También se encuentran previstas algunas situaciones como la contratación de libre nombramiento o remoción o los cargos directivos. Para el caso de las instituciones privadas, el empleador es libre de elegir a sus empleados, pero es importante resaltar que existen unos principios rectores que se rigen en ambos sectores, como lo es la universalidad, la igualdad y la irrenunciabilidad de prestaciones. Estos principios se encuentran regulados directamente en el Código Sustantivo del Trabajo, y debemos también tener presente las diferencias de régimen especiales, como lo es el régimen de docentes o el régimen militar, que estos regímenes son considerados constitucionalmente válidos siempre que se encuentren justificados de una manera objetiva. Tal estudio lo efectuó la Corte Constitucional a través de sentencia C-980 del año 2002. Analicemos críticamente, Josué. Estos precedentes no solo describen normas, construyen argumentos jurídicos sólidos contra las prácticas evasivas como la tercerización fraudulenta o contratos precarios. Por ejemplo, la primacía de la realidad, sentencia Sala Laboral 1041 del 2021 y T1212 del 2000, exige un análisis fáctico exhaustivo. Hay órdenes, horarios, sanciones. Sí, prevalece el laboral sobre lo civil. En el público, C027 del 2024 critica discriminaciones sutiles, alineándose con el principio de prooperario del artículo 53 de la Constitución Política. Esto unifica regímenes. Omisiones generan responsabilidad solidaria independientemente del empleador. Totalmente, Andrés. En la práctica, para un juez laboral, estos casos imponen unas cargas probatorias que deben de ser lo suficientemente claras. El trabajador debe demostrar la subordinación, el empleador debe de justificar estas exclusiones. Doctrinalmente tenemos autores como Montoya, Holguín, que resaltan que el régimen prestacional trasciende lo económico para poder afirmar una dignidad humana, evitando que el salario sea la mera subsistencia precaria del trabajador. En síntesis crítica, el régimen prestacional emerge como baluarte contra desigualdades estructurales del trabajo formal en Colombia. Sus elementos mínimos, robustecidos por esta jurisprudencia, demandan de nosotros como futuros abogados una hermenéutica protectora, priorizando siempre la realidad fáctica. Como estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina y como abogados en formación, debemos concluir que este régimen prestacional es irrenunciable e imprescriptible. Además, debemos de tener presente que siempre se debe verificar
la subordinación real en toda controversia laboral. Agradecemos la participación, la visualización de este video e invitamos a profundizar sobre esta materia y fuentes primarias. Muchas gracias.